Muy bien, entendido, me pide la máquina que ponga, así que lo voy a poner. Bueno, buenas tardes, esta es nuestra tercera reunión del foro. Como saben y como hemos difundido en nuestra propuesta y en los medios de invitación sucesivos, proponemos frases, aforismos, ideas que se han tornado casi del intercambio corriente del psicoanálisis y entre psicoanalistas, y lo que intentamos es que los invitados puedan poner a jugar sus preguntas y que éstas generen inquietud. O sea, que nos saquen de la comodidad de lo que ya sabemos, de lo que podemos leer, de lo que podemos acordar en nuestras lecturas. Para la reunión de hoy hemos elegido 3 aforismos, que son: la anatomía es el destino, Freud, el sepultamiento del complejo de Edipo, escrito en 1924, el falo es un significante, Lacan, la significación del falo, escrito en 1958, y el ser sexuado no se autoriza más que por sí mismo, Lacan, Seminario 21, que conocemos con el nombre de Los incautos no yerran, en la clase del 9 de abril de 1974. Para esta ocasión hemos invitado, y han aceptado, interpelados por la propuesta, Carolina Pollack Sokol, Gustavo Cerezeski y Mariela Huesca. Nuestra idea es que entre exposición y exposición, que será breve y interrogativa, vamos a compartir pantalla poniendo los 3 aforismos como para que aquellos que vayan ingresando al Zoom los puedan tener a mano. La idea es que las preguntas van a ir dirigidas a todos, yo voy a ir tomando nota de cómo levanten la manito, ¿no? La consigna es que levanten la manito de Zoom para pedir la palabra, y excepto los expositores, que pueden levantar la manito en cualquier momento y participar. Bueno, si les parece, ya empezamos con Carolina. Gracias, Laura. ¿Se escucha bien así? ¿Sí? Ante todo, les agradezco a todos los presentes estar aquí, compartir con nosotros este espacio, a la comisión directiva, especialmente a Clara Kruglack, que ha dado esta nueva vuelta al espacio del foro, que me parece realmente muy necesaria e interesante, al foro que me ha invitado, y especialmente a Laura D'Agostino, que me cursó dicha invitación, y a Mariela Huesca, con quien mantuvimos algún intercambio para la ocasión de hoy. Bueno, les cuento. Cuando contamos la historia del psicoanálisis, es ineludible comenzar por el encuentro de Sigmund Freud con la palabra de las mujeres. Objeto de alianza e intercambio hasta ese momento, algunas mujeres eran traídas al consultorio de este médico singular cuando como hijas, novias, esposas, no eran mansas, ni nibias, ni blancas, ni callaban. Antes de escucharlas y ser afectado por su palabra, el joven Freud ya se había enamorado de una, con la que luego se casó, formando parte de la primera generación que rompía con un orden social que hasta ese momento parecía natural y eterno. El casamiento por amor fue la primer gran fisura de aquello que 2 siglos después se denominaría patriarcado, en el que los casamientos eran por arreglos entre las familias. Martha Bernays era la destinataria de sus cartas de amor. En ellas, además de las promesas, consejos y celos habituales del género amoroso epistolar, Freud le compartía algunas de sus impresiones sobre París, sus colegas, la academia. Marta entonces, además de objeto de amor y deseo, era su interlocutora, como lo serían luego sus grandes amigas, Mina Bernays,
Lu Andrea Salomé, Marie Bonaparte. Amistades que Freud podía transitar sin lidiar con las pasiones de la rivalidad que se le jugaban con sus distintos amigos, enemigos íntimos varones, Fliess, Young, Ferenczi o Jones. La segunda generación de analistas incluyó en sus filas a psicoanalistas mujeres no solo encargadas de la observación y tratamiento de bebés y niños pequeños, sino de colegas a las que Freud les derivaba incluso a sus expacientes, como Helen Deutsch. Podríamos decir que además tomó de Sabina Spielrein la idea de la pulsión de muerte, uno de los fundamentos del viraje conceptual de 1920, aunque aceptemos, dicha influencia no está reconocida en la obra del maestro como mereciera. La grieta política en el movimiento psicoanalítico inglés, territorio crucial para la continuidad del psicoanálisis fuera de la Mitteleuropa debido al nazismo, estuvo liderada por dos mujeres, Melanie Klein y Anna Freud. Podríamos admitir que Anna era la hija de su papá, pero la señora Klein marcó al psicoanálisis y a la psiquiatría del siglo XX con su nombre. Por eso me asombra, por eso me interroga y por eso me lamento frente a las acusaciones actuales provenientes de cierto feminismo, no todo, en el que se acusa el psicoanálisis de falogocéntrico, heteronormativo y binario. Primera pregunta que comparto con el foro. ¿Qué pasó? Esa acusación, proveniente del lugar menos pensado, ya que los anatemas arrojados por la religión y el positivismo en sus diversas versiones nos tienen habituados, esta acusación de naturalistas y normativizantes se desmorona en primera instancia desde la historia del psicoanálisis contemporánea a la del primer feminismo. La propuesta del foro para este año, la de volver a leer e interrogar ciertos aforismos de nuestros maestros, me entusiasma y me permite en esta ocasión hacer foco en uno de los, y aquí va mi segunda pregunta, concepto, ficción teórica, premisa, princeps de nuestro cuerpo teórico que llamamos el falo. Podemos seguir la pista del falo en psicoanálisis según los aforismos que el foro propone interrogar. Ahí se me confundió el foro con el falo. El primero es de Freud, la anatomía es el destino. El segundo de Lacan, el falo es un significante. Al tercero, el ser sexuado no se autoriza más que de sí mismo, cita el Seminario 21, lo abordaré solo en una forma lateral, desde cierto viraje o acentuación que podríamos subrayar a partir del momento en que, con las fórmulas de la sexuación, propone que el falo es el significante sobre el que se asienta una función. Ahora bien, ¿qué es un aforismo? Los aforismos, junto con los refranes y los axiomas, pertenecen al conjunto de lo que se llama paremias. La paremia es un enunciado breve, sentencioso e ingenioso que transmite un mensaje instructivo, incitando a la reflexión intelectual y moral. Los refranes son las paremias populares y los aforismos son las paremias de uso culto. Me parece importante que no confundamos los aforismos con los axiomas, que pertenecen al campo de la lógica y ponen de manifiesto la evidencia de la verdad. Los axiomas son entonces un punto de partida para un desarrollo lógico. Los aforismos, por el contrario, no son verdades evidentes, sino que hunden sus raíces en la experiencia. Y cito ahora a significados.com, no es Lacan, aunque parece. Nunca, dice, los aforismos coinciden con la verdad. Son medias verdades o verdades a medias. Son una capacidad del lenguaje para poder ocultarse o poder refulgir. Y otra perla del diccionario. Uno de los sinónimos de aforismo es adagio, que en italiano significa despacio.
Adagio, metonímicamente, nos lleva a la música, donde se utiliza como indicación de tiempo, más veloz que el largo y menos rápido que el andante. El adagio es también el nombre de un estilo en danza, es decir, un tiempo que toca al cuerpo. Entonces, me gustaría retomar esta invitación del foro como una propuesta de escuela para la lectura, para propiciar un modo de leer en el que los aforismos no devengan ni axiomas incuestionables, ni proverbios religiosos o morales, sino condensadores que medio dicen una verdad de nuestra experiencia. Leídos como adagios, invitan a un modo de leer conveniente al tempo de un análisis. Ni muy rápido, porque la lectura necesita reticularse en intertextualidades, ni demasiado lento, porque el tiempo de la vida es finito. Por ejemplo, la anatomía es el destino, leído como axioma, no diferenciaría demasiado a Freud de un cura o de un higienista. Sería una lectura que haría coincidir la evidencia con la moral. ¿Cómo alguien puede imaginar que el autor de 3 ensayos que en 1905 escandalizó a la moral victoriana, exiliando la sexualidad humana de cualquier saber instintual, invitándonos al descubrimiento de que la sexualidad humana excede además el campo de la genitalidad, pudiera proponer que la anatomía es el destino en el sentido de la determinación biológica de la declaración de sexo? ¿Qué hace esa proposición en 1924 en el sepultamiento del complejo de Edipo? Para decir algo así, no era necesario que un nuevo discurso marcara un antes y un después en la manera de pensar en Occidente. Esa frase, que pasa por aforismo, leída en su contexto, que lleva un tiempo no tan andante, es una paráfrasis. Freud estaba parafraseando a Napoleón en su aforismo «La política es el destino». Napoleón le responde con tristeza a su admirado Goethe, cuestionándole la defensa de la monarquía. Con su «La política es el destino», alcanza a las alturas del oxímoron, debido a que justamente el juego político socava lo predecible de la sucesión divina en la que el orden real se asentaba. El porvenir de los pueblos ya no dependerá del destino divino que señala dinastías monárquicas, sino del juego político, que implica la caída del destino y la asunción de un grado de responsabilidad y libertad del lado de los pueblos. Una de las eficacias de embarcarse en la experiencia del psicoanálisis es justamente aflojar las amarras del destino a las que las fijaciones del goce del otro parecían condenarnos. El margen de libertad que podemos orillar desde la aventura de un psicoanálisis es que el destino se desmorone frente a la potencia de la ética del deseo cuando se sostiene en acto. Entonces, si la anatomía es el destino, ya sabemos lo que le espera en el curso de un análisis: su interrogación, su puesta en cuestión, su apertura, como sucede con todos los destinos a los que el sujeto se sujetaba antes de iniciar su recorrido analítico. El destino de Edipo era matar al padre y desposar a su madre. Un griego no podía escapar a su destino, no podía evitarlo. Esa era su tragedia. Un neurótico en plena modernidad comparte ese destino trágico, pero a diferencia del griego, al neurótico el psicoanálisis le ofrece un tiempo de adagio, donde no muy rápido, pero tampoco demasiado lentamente, podrá cuestionar al destino, que es una de las formas del super-yo, como Freud subraya, un goce podrido, maldito. No obstante, desestimar la incidencia de la anatomía en la constitución del sujeto sería renegatorio. Las diferencias morfológicas entre los sexos son un hecho que sin duda incide en la posterior autorización de sexo, proceso que no es sin desconocer la anatomía, pero que implica operaciones de identificación complejas y un acto decidido más allá del otro con mayúscula y con algunos otros con minúscula. Para algunos seres hablantes, su anatomía sexual es vivida como un destino trágico. En estas últimas décadas,
vienen logrando hacerse oír en la arena jurídico-política. Desde allí producen nuevos significantes, LGTBIQ+, puntos suspensivos. Si hacemos lectura de la sigla, queda escrito en los puntos suspensivos que las letras son el litoral entre el saber y un goce que no se deja decir por completo. El psicoanálisis es otro discurso que el político. Ambos discursos no se superponen, pero tampoco se excluyen. Otro es el agente, otra su direccionalidad, otra su producción, otra su verdad. Tomando la palabra en el marco de un análisis, un parletre puede ir haciendo caer aquellos destinos que lo atormenten, sean cuales fueren, no solo el de la anatomía. Otros analizantes, de hecho, la mayoría de quienes nos consultan, interrogan su compulsión al fracaso, a la obediencia, al sacrificio o a la servidumbre voluntaria, sus impulsiones, sus duelos. Distintas formas en que el destino parece condenar a quien sufre. En el recorrido de un análisis se tratará de agotar esas fijaciones, hacerlas caer y armar nuevos sentidos más amigos de la vida. Se podría objetar que de todos modos la anatomía existe, por supuesto, como existen la muerte de un ser querido y el cataclismo. Lo que el análisis posibilita es el coraje de interrogarlos cuando se vuelven destino esclavizante para el sujeto. Es una interrogación que excede la cuestión de las identidades autopercibidas que pertenecen a la psicología del yo, sino que atañen a la posición del inconsciente. Pasemos ahora al siguiente aforismo y articulémoslo con el anterior. El falo es un significante. En su escrito de 1958, Lacan es muy claro. El falo no es el genital masculino, sino que este es tomado, mortificado por el lenguaje, sumergido en otra lógica. Tampoco es un objeto ni una fantasía, es un significante. Pero es un significante muy especial, con el que se relacionan problemáticamente los sujetos, sean nacidos hombres o mujeres. Cito: el falo es el significante privilegiado de esa marca en que la parte del logos se une al advenimiento del deseo. El falo como significante se inspira en la ecuación fálica de Freud. Y Lacan, a mi entender, da el fundamento de dicha ecuación, escribiendo su algoritmo, ubicando la lógica del complejo de castración. Un algoritmo, palabra tan frecuente en estos tiempos internauticos, es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, ordenadas y finitas, que permite típicamente solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas y actividades. Una receta de cocina que me permita obtener determinado plato es un algoritmo. La escritura de la metáfora paterna es un algoritmo cuyo resultado es el falo como significante, aquel que da la media y extrema razón del deseo, para lo cual Lacan se sirve de la división armónica. El falo como significante entonces le permite a Lacan, aún reconociéndolos, salir de los atolladeros imaginarios en los que la lógica fálica, que es la de la castración, se enrieda cuando queda adosado al pene. La vedeitum del falo no es el pene, su referencia es la significación. Si el falo es el resultado de un algoritmo, si el falo posibilita la lógica de la implicación, si lo tengo entonces lo pierdo, o solo si estoy dispuesto a perderlo es que lo tengo, solo entonces estamos en el funcionamiento del sujeto dividido neurótico. Freud toma el pene como su modelo imaginario. Cuando este órgano alcanza su máxima satisfacción, sobreviene la detumescencia. Solo quien esté dispuesto a soportar la detumescencia podrá obtener alguna satisfacción. Freud parte del cuerpo masculino, pero en la ecuación fálica va más allá del mismo. Niños, regalos, heces, dinero. El falo es un significante que designa en su conjunto los efectos de significado, dice Lacan en la significación del falo. Siempre recuerdo cuando leo esta frase a nuestro querido Ricardo Rodríguez Ponte, que corregía la traducción de Tomás Segovia.
efectos de significado y no del significado, como se lee en los escritos de Paidós, creo que, ¿no? Para la teoría del lenguaje de Freud, las palabras representan a las cosas y se van despegando de ellas, estilizándose, hasta que en el caso del falo, para Freud, convertirse en el equivalente universal. De la misma manera en que el oro era el equivalente universal del dólar hasta 1977, en el que cae el Tratado de Bretton Woods con la crisis de Vietnam. Lacan, en los años 70, contemporáneamente a dicha crisis, nos propone pensar que el falo es el significante de una función, la función fálica. Y esa función fálica puede repartirse según diferentes categorías modales, que dan cuenta de distintas maneras de posicionamiento respecto del goce, no teniendo esto que coincidir con supuestas identidades sexuales. El falo, como función, despega el predicado de la atribución. Como la estructura del sujeto es RSI, no podemos vivir en la lógica. Lo imaginario no puede ser suprimido, soltarse, si no estaríamos hablando de otra estructura. Mi tercera pregunta consiste en la hipótesis de que gran parte de la querella que proviene de ciertos feminismos consiste, a mi entender, en discutirnos el pegoteo del falo al pene y no poder pescar allí la lógica de la castración que está en juego. Para formular mi cuarta pregunta voy a servirme de otro aforismo lacaniano que propone que la única resistencia en la cura es la del psicoanalista, tal como leemos en La dirección de la cura. Aunque estemos siquiera a medias de acuerdo con dicho aforismo, tal vez no esté de más preguntarnos como analistas en qué resistimos en hacer pasar una lógica. Esta dificultad de pasaje abre a las preguntas por la enseñanza, el estilo, la transmisión, la formación de analistas y el diálogo con otros saberes y discursos contemporáneos de nuestra práctica. A partir de la escritura de las fórmulas de la sexuación, a las que aún no entiendo por qué en el seminario 21 llama cuánticas, aunque si después tenemos tiempo tengo una hipótesis al respecto, cuya escritura definitiva encontramos en el seminario 20, Lacan nos propone pensar el significante fálico como valor en la función fálica. Las fórmulas, a mi entender, son un paso gigante para nuestra teoría, nuestra práctica y nuestra clínica, y creo que estaremos extrayendo sus consecuencias por muchos años más. La función fálica se sostiene universalmente asentada en la excepcionalidad, del lado izquierdo de las fórmulas, pero del lado derecho, al no haber excepción, no puede armarse un conjunto. Y Lacan reintroduce de esta manera el contorno todo que Aristóteles en su cuadrángulo había dejado especialmente de lado para que la cosa cierre y funcione. Joan Kopiec, Guy Le Goffet y Silvia Amigo le siguen el rastro magistralmente al problema de las particulares máximas y mínimas de Aristóteles. El cuadrángulo de la sexuación de Lacan, a diferencia del de Aristóteles, no cierra. De un lado, el izquierdo escribe una lógica que para nosotros analistas es axiomática, la lógica de la falta. La estructura de una falta irreductible es la del sujeto dividido, sujeto del inconsciente, sujeto del deseo, lógica del falo-castración. Lacan a eso lo llama también lado hombre. Yo modestamente estoy más cómoda llamando a este lado sujeto deseante, sujeto de la falta, sujeto del fantasma, del deseo, dirigido por un vector hacia el objeto que lo causa, que lo orienta hacia el lado derecho. Del lado derecho escribe el no todo, expresamente dejado afuera por Aristóteles. Una mujer, porque no hay la, se parte. Por un lado se dirige hacia el falo y por otro se dirige hacia otra escritura, el significante del otro barrado. Otro goce que el fálico, enigmático. Lo que ya Freud decía a su manera, ¿qué quiere una mujer? Era su forma de escribir un enigma. Lacan llama ese lado, el derecho, femenino, pero se me ocurre que no se refiere a la anatomía. Hacia allí se encaminan los análisis, hayamos nacido varones o mujeres, sobre todo los análisis de quienes devendrán analistas,
quienes tendrán que orillar este lado femenino, aunque no su goce en el ejercicio puntual de la función deseo del analista. Este goce no complementa el falo, no se trata de la armonía de los sexos, sino que lo suplementa, excede la medida fálica. Allí podríamos ilustrar con los mitos de Tiresias o de Lilith, castigado y castigada por querer hacer entrar dicho goce a la medida. También podríamos pensar si allí mora cierto hacer del artista, alguna situación de la mística o la experiencia abstracta que abordaré en un próximo trabajo. La cuestión es que claramente este lado llamado femenino no tiene menor jerarquía que el lado izquierdo. De hecho, podríamos pensar que es hacia allí, hacia donde dirigimos los análisis, como decía recién. Y esta es una de las funciones del psicoanálisis en la cultura, operar un stop al paratodismo. Pero para no excederme en el tiempo, me gustaría compartir mi lectura, que como siempre es provisoria e hipotética, y por lo tanto va allí mi quinta pregunta. En las fórmulas no leo dos sexos, y mucho menos uno con más jerarquía que el otro, si es que fueran dos. Tampoco diría que es todo lo mismo, lo cual llevaría al infierno de lo igual. Diría que en la sexuación, en la manera en que cada cual se las arregla con aquello que hace obstáculo a la relación sexual, leo no uno, pero tampoco dos. Leo ese infinito, ese inconmensurable que hay entre el uno y el dos. Indomeñable, fuente de equivocación y políticamente incorrecto para cualquier moral de turno. Leo uno y más, para todo y no todo. Sabemos y agradecemos que el psicoanalítico sea un discurso que respete el valor del enigma. Hasta aquí. Bueno, gracias, Caro. Voy a compartir ahora la pantalla, si logro hacerlo bien, para que puedan leer los aforismos, las ideas, aquellos que recién se incorporaron. A ver. Vas a aparecer vos, Caro, chiquitita. Espera que cierro esto. No logro correrlo. A ver. No importa, Laura, porque se lee. ¿Se leen bien? Sí. ¿Se llegan a leer? A ver. Sí. Bueno, la anatomía es el destino, el falo es un significante, el ser sexuado no se autoriza más que por sí mismo. Aquellos que recién se incorporaron pueden copiarlo, recordarlos, y volvemos al espacio de las exposiciones. Ahora va a compartirnos sus reflexiones Gustavo Cereseschi. Gustavo, ¿estás por ahí? Bueno, sí, estoy acá. ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Laura. Bueno, ¿cómo están? Buen día. Muy contento y agradecido de esta invitación al foro, a cuyos integrantes agradezco: Ana Casalla, Laura D'Agostino, Alejandro Montoro y Mariela Westkamp, y a la comisión directiva por la propuesta para estos años que me parece muy necesaria. Puse la misma palabra que usó Caro recién, muy necesaria, que después voy a tomar esto de lo necesario. Este es un espacio que valoro especialmente en nuestra escuela, ya que nos invita a dejar de lado las astucias y poder condescender a nuestra condición de incautos, para dejarnos atravesar por las preguntas que nos hacemos en los pasillos, y que eso que queda afuera entre a la escuela, bajo la forma en que la podemos dejar entrar, es decir, no sin temores y no sin recaudos, pero creo, animándonos cada vez más a decir aquello que puede despertar disenso, cierta contrariedad o apasionada discusión, ya que es la manera en que entiendo el psicoanálisis va a mantenerse vivo. Ni en la iglesia ni en el ejército se discute lo que viene de arriba. Nosotros, en cambio, no tratamos con fórmulas incuestionables o con textos sagrados e inventamos allí, en nuestro tiempo, tomando en cuenta lo recorrido, pero sin desconocer la subjetividad que nos toca, las preguntas a las que nuestro tiempo nos confronta. El texto que escribí para esta ocasión se llama De lo real, lo imaginario y lo simbólico en la sexuación.
Voy a hablar, tomando los aforismos y subrayados que nos propone el foro, de ciertos fundamentos para luego ir recorriendo las incertezas de la sexualidad y la sexuación. Todos sabemos que en lo real de la especie humana hay dos sexos. De ahí podemos afirmar que desde el punto de vista genético XX e XY es una invariante real que además determina la diferencia sexual anatómica de los genitales y los llamados caracteres sexuales primarios. Pero como consecuencia de estos, los caracteres sexuales secundarios, la forma del cuerpo, el tamaño de los senos, la distribución del vello, el tono de la voz, los rasgos faciales, no son radicalmente diferentes. En los caracteres secundarios comienza una diversidad que se aleja enormemente del dos de los sexos. No hay una tipología fija y universal para el hombre o la mujer. Allí pasamos casi sin darnos cuenta del registro real al imaginario. Pero este real y este imaginario, ¿son lo real y lo imaginario del discurso psicoanalítico? Pienso que ese real y ese imaginario que se desprenden del saber de la ciencia no son los del saber psicoanalítico. Sin embargo, quisiera dejar señalado cómo esta puede ser una pendiente en la que podemos estar tentados en deslizarnos, como lo hicieron los psicoanalistas post-freudianos que confundieron lo real de la ciencia con el real del psicoanálisis. Lo real psicoanalítico no es el universal aristotélico del discurso universitario, ya que está anudado. Y una vez anudado en lo simbólico del lenguaje, comenzamos a hablar de leyes, normas para todos. Por ejemplo, para todo X phi de X y excepciones, como el famoso existe un X que niega phi de X. Cuando pasamos del real universal de la ciencia al real del psicoanálisis, necesitamos pensarlo anudado. Por ejemplo, a partir de RCI, lo imaginario se diferencia completamente de lo que es la simple apariencia, o como se dice en biología, el fenotipo. Lo imaginario del cuerpo del psicoanálisis nada tiene que ver con ningún fenotipo. El cuerpo del psicoanálisis es un cuerpo erógeno, en que la imagen no solo es la apariencia, pero también en el que pueden tener tanta pregnancia los fenómenos imaginarios que pueden pasar por alto por completo a lo real e incluso pretender determinarlo, como en el caso de las cirugías de reasignación sexual. Lacan hizo su entrada en la enseñanza del psicoanálisis apoyando su pensamiento contra la concepción de la época muy tomada por los referentes biológicos y etológicos. Leyendo lo real y lo imaginario desde lo simbólico, que es la puerta que abre Lacan al comienzo de su obra, se abre el campo del lenguaje en el que la función de la palabra determina las infinitas variaciones de lo imaginario para establecer una estructura lógica mínima. Pero no todo es ganancia en este avance, o como dice Lacan, no hay progreso sin pérdida. Al mismo tiempo que se introduce la Lange, se produce una pérdida radical en aquello que estaba tan bien acomodado entre lo real y lo imaginario de la ciencia. El significante introduce la pérdida de esa completud, de ese recubrimiento uno a uno de lo real por lo imaginario, y al mismo tiempo que esa falta introduce también la dificultad, el malentendido y la equivocidad. Hagamos entonces un salto hacia lo que conocemos como los matemas de la sexuación, en el que el falo tiene un lugar preponderante. Sería necesario establecer en términos teóricos la verdadera metamorfosis y la multivocidad conceptual que tuvo el concepto de falo en la obra de Lacan a lo largo de su enseñanza. Solo dejemos indicado que no es lo mismo el falo como pregnancia imaginaria que como producto significante de la metáfora paterna, que el falo como signo de goce ligado al cuerpo, que el falo como función que hace argumento y que determina a partir de él diferentes goces. Sabemos que Lacan plantea
el lado de los que se dicen hombre y el lado de los que se dicen mujer. Esta diferencia radical que retoma el real de la ciencia, solo lo simbólico lo puede leer sin caer en trampas imaginarias. Para el psicoanálisis, hombre y mujer son significantes, que comandan posiciones discursivas, no remiten a lo real de la ciencia. Diferenciamos la relación al falo, es decir, la castración, por la lógica y no por el género. Esto puede ayudarnos a entender las variantes sexuales de nuestra época y darle lugar al caso por caso en lugar de realizar generalizaciones universales que nos sacan del campo de nuestra ética. Aún así, tenemos que admitir que hombre y mujer son significantes cargados de sentido imaginario. Son significantes con mucha historia, con milenios de sedimentación semántica. Exploremos entonces por un momento, para abrir el debate, los deslizamientos imaginarios a los que nos puede llevar esta bipartición, lado hombre, lado mujer. Se define a menudo al lado hombre como el lado en donde se verifica el rasgo fálico, y el lado mujer como en el que no. Presencia de un lado y ausencia de otro nos retrotrae nuevamente a la lógica fálico o castrado que a Freud le trajo tantos problemas, ya que su famosa roca no dejó de ser un límite a su teorización. La anatomía no es el destino. Otra cosa que se escucha es que cada lado se piensa en relación al campo del otro al que se dirige. Entonces, si se está del lado femenino, la dirección será hacia el lado hombre y viceversa. Restaurando aquello que Lacan le criticaba a Freud, cuando éste planteaba, tomado por los ideales de su época, que una muchacha está hecha para amar a los muchachos, y que para un muchacho hay muchachas. Pero por otro lado se escucha que el no todo se opone al todo, dando justificación hacia el hecho de que Lacan haya trazado una clara línea separadora entre los dos campos. Esta es otra lectura que vale la pena poner a discutir. No todo no hace de contraargumento al todo, como lo sostuvo Caro recién. Pero de nuevo acá viene a confundir las cosas, el que hay significantes que están cargados de sentido. Entonces, todos no quiere decir que haya universo de discurso. El universal no hace universo. Es un todos que hace interdicción a la completud. Está claro que las mujeres son parte de ese todos, y sin embargo son las que no hacen totalidad. Del mismo modo, no todo no quiere decir estar fuera del todo de los hablantes, sino la posibilidad de algunos de tomar apoyo en el todos para ir hacia otro goce. Ese otro goce es, al no estar limitado por el goce fálico sin límite, ¿no se vuelve así al todo? Si partimos de la invariante de la diferencia significante que incide en lo sexual y tomamos como base al sujeto freudiano perverso polimorfo, ¿es fecundo entonces pegarse tanto a estos lados, entre comillas, como lado hombre y lado mujer? ¿Qué consecuencias tiene que lo necesario de la castración sea llamado hombre y que lo contingente del otro goce sea nombrado mujer? ¿No nos pega demasiado al imaginario que toma como soporte lo real de la ciencia? Cuando de Lacan aprendimos a pensar en categorías lógicas como lo necesario que da lugar a lo posible y lo contingente que se apoya en lo imposible. Citando a Lacan de la significación del falo, solo sobre la base de los hechos clínicos puede ser fecunda la discusión. Estos demuestran una relación del sujeto con el falo que se establece independientemente de la diferencia anatómica de los sexos. Para concluir, abro algunas preguntas que nos trae la clínica para proponer al debate. El que un sujeto se diga de un sexo, ¿implica que su objeto sexual esté necesariamente en el otro campo? Si se admite en que quien se dice hombre puede buscar el falo en su mismo campo,
O del mismo modo quien se dice mujer orientarse hacia el objeto. ¿Cómo pensarlo en el cuadro propuesto por Lacan? Las múltiples presentaciones actuales de la diversidad sexual, ¿se podrían seguir pensando como variantes del todo que buscan eliminar la incertidumbre del enigma sexual, o del no todo en el que la ausencia de un patrón de goce no haga de modelo, permitiendo que caso por caso haya un decir singular sobre los goces de cada sujeto? Si debatimos estas cuestiones partiendo de posiciones inconscientes que nada tienen que ver con autopercepciones, pero tampoco con posiciones fijas cargadas de sentido, es decir, manteniendo la tensión entre, parafraseando acá a Popper, la física de los relojes y la física de las nubes, es decir, entre los fundamentos de nuestra ética y lo contingente a los que nos confronta lo real de la clínica, me parece que enriqueceremos el debate de cómo teorizamos y cómo transmitimos la realidad del psicoanálisis en la subjetividad de nuestra época. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Voy a volver a compartir pantalla para que vean las frases, aforismos, ideas que hemos compartido para convocar a los invitados. Y después toma la palabra Mariela Weston. Ahí. La anatomía es el destino, el falo es un significante, el ser sexuado no se autoriza más que por sí mismo. Mariela, a ti. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, agradezco a la participación de todos hoy acá, nuevamente a Comisión Directiva, en particular a Clara Krugler, por propiciar y sostener este espacio que espero sea de discusión y charla entre todos. Comienzo situando lo que voy a decir en acuerdo con el planteo de Lacan, de que es preciso unir el horizonte del psicoanálisis a la subjetividad de la época. Creo que somos efecto de nuestro tiempo, y nuestro tiempo no es el de Freud, ni tampoco es el de Lacan. Freud trabajó el tema de la sexualidad en 1900, época victoriana, en que el paradigma religioso era que la sexualidad debía servir a la reproducción. Ese modelo se derrumbó. Freud en ese momento fue un revolucionario al ubicar la sexualidad en el bebé, señaló lo polimorfo, lo perverso en relación a la sexualidad desde su inicio, propuso que la bisexualidad es intrínseca para el ser humano, planteó la inadecuación entre el hablante y su sexualidad cuando construyó el concepto de pulsión, distinguiéndolo del instinto, y fue, a mi entender, genial al diferenciar sexualidad de genitalidad, lo que le va a permitir afirmar a Lacan que la sexualidad solo concierne al psicoanálisis en la medida en que se manifiesta en forma de pulsión. Otro gran invento es su concepto de falo. En 1923, en la Organización Genital Infantil, introduce la fase fálica como ese momento en el cual el niño percibe cierta diferencia entre varones y mujeres, pero no puede aún articularla con la diversidad de sus genitales. Y afirma que la anatomía es el destino. La conceptualización freudiana del concepto de castración, que lleva a una posición diferenciada entre los sexos, temor a la pérdida en el varón, envidia del tener en la mujer, está sustentada en esta diferencia anatómica, y sostuvo que la lectura que el niño y la niña hacen de esta diferencia imprime distintos desarrollos psíquicos. La diferencia es leída en términos de falocastración y se tratará de parecer serlo o parecer tenerlo. Es decir, que la lectura que se hace de la anatomía determina la ubicación respecto de la castración y el destino como hombre o mujer. Lacan dirá que él se subleva contra esta fórmula, la anatomía es el destino, pero que se vuelve verdadera si le damos a anatomía su sentido etimológico, del griego anatome, disección. Entonces la nombra anatomía
como la función del corte. Subvierte la frase freudiana por razones que encuentra en Freud mismo, porque si en ese cuerpo imaginario falta algo es por acción del significante, ¿no? Descubrimiento freudiano, que la histérica, digamos, revelaba un cuerpo que al ser marcado por el significante lo hacía sintomático, sensible a la palabra. Freud crea el concepto de falo y lo distingue del pene, pero también lo confunde cuando afirma que la niña está en carencia por no tener pene, ubica la falta con relación a no poseer el órgano, y la castración se le juega al varón a partir de la amenaza en los genitales, ¿no? Digamos que a lo largo de su obra vamos encontrando este deslizamiento entre falo y pene, varón y padre, porque bueno, Freud estaba determinado por su época y digamos, hace un planteo subversivo que a su vez después confunde, ¿no? Lacan inventa los 3 registros y distingue cuestiones que ubica confusamente en Freud, y ya en el seminario 4, cuando teoriza sobre las operaciones que inscribe de la falta, dice que a la mujer en lo real no le falta nada, ¿no? Porque tendría que tener pene la mujer, solo desde lo simbólico se puede ubicar la falta como privación. Este cuerpo que tiene o que carece de es en función de lo que lo simbólico determina como que se debe tener, ¿no? La percepción de la forma del cuerpo a la que Freud se refería depende de lo que se sanciona respecto de esa anatomía. Podríamos pensar si cuando la mirada cambia respecto de lo que se sanciona, la percepción no es otra, ¿no? Mientras que Freud hace entrar a la fase fálica en una racionalidad biológica, Lacan plantea que el falo debe ser pensado desde la lógica significante. Y tomo la misma frase que trajo Gustavo, que la clínica demuestra que la relación del sujeto con el falo se establece independientemente de la diferencia anatómica de los sexos, ¿no? La relación del sujeto con el falo no depende de la diferencia anatómica. Me parece que es necesario acentuar la lógica de la función fálica, distinguiéndola radicalmente de toda imagen, ¿no? Relacionada con el pene. La teorización que hace Lacan en las fórmulas somatemas de la sexuación permite distinguir la sexuación del sexo y del género, ¿no? Ubica esta lógica de los que se sitúan como hombre o mujer por su posición ante el falo y la ubicación respecto del goce, ¿no? Diferenciando el campo de lo posible del campo de la imposibilidad del no todo. Sabemos que estas fórmulas no diferencian cuerpos, no prescriben heterosexualidad, no se definen por la elección del partener sexual, y no se trata de la diversidad de las prácticas genitales, ¿no? Lacan afirma que hombre y mujer son significantes diferentes, no opuestos además, por lo tanto no hay posibilidad de hacer unidad entre los sexos, digamos, no hay relación sexual. Es inherente a la sexualidad humana esta no complementariedad entre los sexos, ¿no? Esta ilusión de armonía, de encontrar la media naranja, bueno, es la ilusión neurótica, pero sabemos que la relación entre los hablantes está marcada por el desencuentro. Si hombre y mujer son significantes, lo heterosexual podríamos pensar que ya no se refiere a la diferencia anatómica, ¿no? La lectura, a mi entender, que hace Lacan, nos permite ubicar, por ejemplo, que la existencia en la realidad de 2 personas criando a un niño en una familia no garantizan la alteridad, ni tampoco el que sean de 2 sexos anatómicos distintos implica la diferencia, ¿no? La relación al otro sexo no se refiere al encuentro, al encuentro, más allá de que sea desencuentro, con el cuerpo anatómico diferente. Hombre y mujer son posiciones que resultan de habitar el lenguaje. Y para cualquier ser hablante está permitido, más allá de sus atributos, inscribirse en la otra parte. Es lo que dice Lacan en el seminario 20. Estas diferencias planteadas en la fórmula
decimos que entonces que pasan por el decir, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos con esto de se dicen varones o mujeres? ¿Se trata del enunciado o es lo que se va escuchando en la enunciación, en los efectos que pueden leerse de la posición en la cual un sujeto se ubica, ¿no? Porque la sexuación en psicoanálisis se diferencia de otros discursos también porque pone en juego el inconsciente. Lacan inventa estas fórmulas para evitar imaginarizar estas posiciones. Pero al nombrar lado hombre, lado mujer, es inevitable que esto ocurra y que volvamos a suponer que se trata realmente de hombres y mujeres, ¿no? Lacan mismo nos confunde cuando habla de las analistas mujeres, ¿no? Que en algún momento dice que son mejores que los analistas hombres. En el seminario 21, esta es la tercera frase que habíamos tomado, Lacan dice que el modo de expresar las fórmulas de la sexuación sería que el ser sexuado, lo digo en afirmativo, se autoriza por sí mismo y por algunos otros, en el sentido de que puede elegir, ¿no? Puede elegir más allá de la limitación que nos clasifica como varón o mujer en el estado civil. Es decir, que diferencia la ubicación que viene del otro, que nomina, que designa un género, que inscribe, de la posibilidad de elección del lado del sujeto. O sea, que la sexuación alude a la subjetivación del sexo más allá de lo que viene asignado desde el campo del otro. Y sigue diciendo que el analista se autoriza por sí mismo, aunque no está solo para decidirlo. Me pregunto por qué pone en relación la autorización como hombre o mujer y la autorización como analista. Respecto del analista, sabemos que no se trata de ser analista, sino que se puede estar o no sosteniendo ese discurso. Y me pregunto ahí si la posición del analista en relación al no todo, no podríamos decir que se trata de una posición femenina, ¿no? Y respecto de las fórmulas de la sexuación, también pregunto si lo que está en juego tiene que ver con el estar o con el ser, porque se trata de ser hombre o mujer o estar en posición masculina o femenina, posiciones que, bueno, claramente pueden ser ocupadas tanto por hombres o por mujeres, posiciones además que creo que no se sostienen todo el tiempo, ¿no? El sujeto es efecto de discurso. Las nominaciones van cambiando según la época y crean realidades. Los atributos con relación a los géneros masculino, femenino, han cambiado radicalmente en los últimos años. Además, tanto el binarismo respecto del género como la cultura heterosexual están siendo fuertemente cuestionados, y me parece que esto tiene efectos en el modo en que la clínica se presenta, así como las leyes de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, los avances en la fertilización asistida. El sexo cromosómico sigue siendo un invariante, pero no la anatomía, que puede ser modificada a partir de la hormonización o la cirugía. ¿Cómo hacer lectura de estas nuevas realidades, intentando ubicar las variantes y las invariantes? Retomo lo que comentaba Carolina y también Gustavo, ¿no? Esta resistencia y oposición que escuchamos en la actualidad al psicoanálisis, pero ya ahora no por ser subversivo y conmovedor, como lo fue en otro momento, sino esto de que el psicoanálisis aparece como patriarcal, machista, misógino, heteronormativo, y se lo acusa de atrasar, entre comillas, respecto de los cambios en los últimos años. Más allá de que nos parezcan injustas estas acusaciones, creo que también sería importante que nos preguntemos cuál es la responsabilidad de los analistas, ¿no? En pensar
si tenemos que ver en esto que se cuestiona, ¿no? Cómo sostener el caso por caso, escuchando a la letra y sin prejuicios, ¿no? Pensando, si retomo la pregunta que traía Eduardo Holzkan en el foro anterior, aunque no la diga idéntica, ¿no? Si podemos seguir validando modos de nombrar que están cargados de connotaciones imaginarias o que remiten al cuerpo anatómico. Si no es posible que pensemos nominaciones que diferencien, nuevas nominaciones o distintas, que diferencien la lógica de los nombres en juego, nombres que entiendo que pueden ir cambiando según la subjetividad de la época. Bueno, dejo acá si podemos abrir el espacio para que charlemos entre todos. Gracias. Bueno, gracias Mariela, la verdad que por los comentarios que voy viendo en el chat y por mis reflexiones, han abierto los tres un panorama riquísimo, no encriptado, abren preguntas, y muy buenas, Mariela, tus subrayados acerca de qué hacemos los analistas con todo esto, ¿no? Cómo intervenimos, cómo nos relacionamos, cómo nombramos, etcétera, etcétera. Bueno, les pido, acá bueno, hay varias participaciones en el chat, pero yo les pediría que vayan levantando la mano porque es la manera más organizada de que podamos participar. Por ahora, Cristina Ochoa y después Hugo Esbeldicia. Cristina, desmuteate. Bueno, no es una formalidad lo que voy a decir. Agradezco y celebro este espacio y cómo se está llevando adelante. O sea, incluyo no solo entonces en el agradecimiento la convocatoria, sino los participantes, porque desde el inicio, Carolina, te lo agradezco especialmente cuando te pones a trabajar la cuestión del aforismo, nos ofrecieron muy generosamente sus lecturas y los fundamentos de sus lecturas. Por lo cual es una puesta en acto de esto de no hacer de un aforismo verdad, de ninguna de las frases verdad, y permitieron, o por lo menos a mí me permitieron, y eso me poder ir, no sé, de manera compasada o acompañando cada uno de los pensamientos, las lógicas que desplegaron para mí interrogaciones fundamentales para todos nosotros. Así que, varias cuestiones. Freud y Lacan, los dos, como cualquiera de nosotros, no solo estuvieron sujetos a su época, a ciertos paradigmas epocales, sino que además produjeron teoría a lo largo de muchísimos años. Entonces, Freud dice cosas muy diferentes en distintos momentos, Lacan también. Con lo que yo creo que es una diferencia. Freud comienza muy claramente sorprendiéndose con lo que va escuchando en sus analizantes. Y esto fue lo maravilloso que nos transmitió desde el inicio. Y va construyendo a partir de esos decires teoría. Entonces, desde cierto pegamiento del decir a lo que es del orden del acontecimiento, a un segundo tiempo en que incluye la dimensión de lo fantasmático, las traducciones singulares, entonces fantasmáticas, que traducen en la singularidad, a otro tiempo donde Freud también dice otras cosas. Por eso me gustaba lo que decía Carolina, ¿no? Digo, nosotros tenemos la misma dificultad en la escucha con los analizantes que en la lectura. Podemos tomar la palabra como imagen, como si una frase suelta pudiera decirlo todo, o poner en interrogación esa frase, entonces, y me parece que los textos mismos que nos propusieron dan ciertas aperturas. Entonces, leer que cuando Freud dice la anatomía es el destino, está diciendo que la anatomía es el destino, como dice Carolina, es no leer el texto. Así de sencillito, ya ni siquiera toda la obra. Freud lo dice explícitamente, que va a parafrasear a ese sujeto que puso en cuestión la dimensión del destino.
Carolina lo señaló. Lo dice Freud explícitamente. Voy a parafrasear a Napoleón. Bueno, yo leo que el texto tiene la misma lógica que algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica. De otra manera, porque Freud pasó de hablar de la genitalidad a hablar de lo que es una premisa universal, algo del orden de lo simbólico, la suposición de que todos lo tienen, y después las consecuencias, una vez que se está en ese orden de lo simbólico, de tenerlo o no tenerlo. Es un entretejido de diferentes lógicas. Más aún, Lacan también primero hizo como una cosa de preeminencia de lo imaginario, después lo simbólico, después llegan los nudos. Lacan, yo creo que también hace su camino en relación a esto, y lee en Freud que la estructura subjetiva es una respuesta singular a lo que es un irreductible. Entonces, en Freud primero están las traducciones fantasmáticas, pero después habla de algo, de lo irreductible, de la castración y de las traducciones fantasmáticas. Y la posición subjetiva sexuada es una posición en relaciones irreductibles. Cristina, podés ir redondeando porque ya hay 7 personas más pidiendo la palabra y deberían, si tuvieran ganas, ir intercalando aquellos que expusieron. Disculpen, creí que teníamos el tiempo para hablar. Digo, esto, por ejemplo, en Juanito es clarísimo. Juanito ya vio mujeres y varones. Y es desde la premisa de la universalidad que entonces aparece, y Freud le da el mismo estatuto a Juanito que a Wundt. Son cuestiones simbólicas. Me confundió un poco la intervención, Laura, respecto de lo que quería anudar con el seminario 21. En el seminario 21 también Lacan retoma las fórmulas de la sexuación y dice claramente que no es verdadero que pueda sostenerse la excepción, que solo puede pensarse en lugar de excepcionalidad respecto de la castración. Digo, hace también un camino equivalente al que podemos leer en Freud. Entonces, la traducción que hace consistencia de las posiciones fantasmáticas como del orden del ser son el obstáculo en la teoría y en nuestra lectura. Bueno, en principio esto es lo que me parecía que había quedado desplegado. Gracias. Bueno, gracias, Cristina. Hugo Mejiricia. Sí. Bueno, felicito a los expositores, fue excelente. Yo voy a hacer un comentario respecto a la significación del falo, que siempre que lo leo algo me hace pregunta a mí, y yo hago hincapié en lo que, bueno, lo decían los expositores, lo que dijo también Carolina, que el falo es un significante cuya función levanta tal vez el velo, pregunta cómo juega eso en la clínica, de la que tenía los misterios. El significante destinado a designar en su conjunto el efecto de significado. Y me llama la atención cuando Lacan habla de la presencia y remarca presencia de significante. Y acá hay un término que yo hago siempre cuestión, que es cuando habla de la veladura, dice Lacan, habla como signo de la latencia que adolece todo significable desde el momento en que es elevado, y acá viene el término, desde el momento que es elevado, Aufhebung. Lacan emplea el término alemán muchas veces, muchísimas veces, pero es un término muy ambiguo porque significa desde elevado como cancelación, como sublimación, como recuperación, y si vamos, para no quedarnos la dialéctica hegeliana, el término Aufhebung,
¿Cómo incide esto? Porque objetivo sería, conserva algo, ¿no? Pérdida y recuperación. Conserva algo. La negación está dentro de esto que conserva de lo que perdió. Y al mismo tiempo, ese es el término Augenum, que Lacan es muy hegeliano desde ese punto de vista, implica recuperación. Digo, no sé, se me hace una pregunta. ¿Hay algo de la recuperación? El falo aparece como pérdida, aparición y desaparición. Esto de recuperación, conserva, niega y supera, sin pretender la síntesis dialéctica, incide en la clínica, y termino con esto. Se me ocurre que tiene algo que ver también con la constitución del sujeto. El sujeto se constituye al ser representado por un significante, pero al ser representado por el significante, y acá está lo paradojal, desaparece el sujeto. Trae el significante que lo representa. Bueno, quería ver, era un comentario, a ver si se podía decir algo o no. Bueno, felicitaciones a los disertantes, ¿no? Nada más. ¿Alguno de los disertantes invitados quiere agregar algo, intervenir en este momento, o seguimos con... ¿no? Bueno, Marta Garber. Buenos días, ¿se escucha? Bueno, gracias por las exposiciones, gracias por el espacio, gracias a la organización del foro y a la elección del tema. Yo quería retomar algo que está cruzando las tres exposiciones, que es esto que primero planteó Carolina respecto de la resistencia de los analistas a decir algo acerca de la lógica, y esto que también planteó Mariela, quizás de pensar nuevas nominaciones, o lo que planteó Gustavo acerca de la completud. Y cuando hablo de completud también hablo de cierta aspiración a completud de un discurso. Entonces, mi planteo y pregunta iría por el lado de pensar, parecería que todos estamos de acuerdo en las cuestiones teóricas del ser o estar, de qué lado de la fórmula se ubica cada sujeto en cada momento, lo cual no implicaría un ser, sino un estar en un lugar o en otro, en diferentes tiempos. Y también esta cuestión del autorizarse. Lo que pongo en cuestión es la aspiración a poder transmitir algo de la lógica, así como Freud y Lacan aspiraban a darle al psicoanálisis un estatuto científico, entre comillas. Y nosotros también a veces pretendemos que el psicoanálisis sea ubicado con un cierto estatuto de verdad, cuando quizás tendríamos que pensar que no es solo la resistencia de los analistas, sino la resistencia misma del discurso y de la temática. Porque el tema de la sexualidad, estoy de acuerdo con lo que ustedes plantearon, tiene un estatuto de enigma, y sin embargo hay una aspiración a la consistencia, a la completud, de intentar dar cuenta de esta lógica de la sexuación y de la sexualidad, y que sea aceptada, por ejemplo, por las feministas. Lacan, cierro con esto, dice en algún momento que en el momento en que el psicoanálisis se convierta en una religión, el psicoanálisis va a terminar. Lo que le da estatuto al psicoanálisis y le da estatuto de subversivo no es acoplarse a los discursos de la época, sino tener en cuenta los discursos de la época, tener en cuenta las presentaciones clínicas, como decía Mariela, la clínica que se presenta, pero sostener un discurso que pueda interrogar lo estatuido. Eso es lo que quería plantear, sí, de por qué tenemos esta aspiración a ser aceptados y entendidos. Gracias. Gracias, Marta. Leopoldo Piazza.
Sí, buenas tardes. Me asombra, y lo voy a decir en jeringoso, sí, me asombra la potencia de la transferencia y cómo uno puede estar enlazado con otros, o dicho en lenguaje corriente, cómo uno puede coincidir con otros que hablan antes de uno, ¿no? Sin haberse puesto de acuerdo. Realmente lo que acaba de manifestar Marta me permite eliminar la mitad o más de lo que pensaba decir. Quiero agradecer a los expositores y voy a hacer hincapié en agradecer, porque no me considero en calidad de poder valorar como excelente, bueno, fantástico. Quiero agradecerles porque me ayudan a seguir pensando. No creo que estoy acá para valorar, o sea, para decir que es excelente lo que dice otro colega. Sí que me ayuda. La otra cuestión es respecto de la lógica, que es algo que yo vengo pensando ya hace un tiempo, cómo se plantea por momentos una lógica binaria de oposiciones, de un discurso opuesto a otro discurso, de una forma de pensar opuesta a otra forma de pensar, y entonces como que habría que salir a dar respuestas desde el psicoanálisis a todas las exposiciones que nos cuestionan. Y en realidad, que nos cuestionan el discurso analítico, ¿no? Y en realidad me parece que hay que desempolvar una vieja palabra que no se usa mucho últimamente, es el debate de ideas. Tiene mucha más presencia hoy en día hablar de discusión, se discute temas. Y en realidad me parece que la cuestión para los analistas es poder entablar un ida y vuelta, un debatir, ¿no? Vos pensás esto, mira, yo pienso esto otro, a ver qué respuesta obtenemos y qué pregunta nos abrimos. Y en ese sentido creo que es una búsqueda de menos completud, ¿no? Es una búsqueda de más interrogación desde la clínica. Y estoy de acuerdo con esto, por eso insisto en lo que dijo recién Marta Garber, me asombra cómo uno puede tener una cierta coincidencia intelectual sin haberlo hablado específicamente. Pero no creo que tengamos que encontrar justificativo frente al discurso de la época. Creo que tenemos que dialogar con el discurso de la época. Es una diferencia sustantiva en la postura del analista. No creo que estemos analistas porque discutamos todo lo que se pueda decir del análisis. Bien, hablan, señal que cabalgamos, algo hacemos, que motivamos a la palabra. Nada más, eso, y gracias nuevamente. Gracias, Leopoldo. Irene Gil. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar quería agradecerle a los tres porque fue muy enriquecedor y excelente lo que presentaron. Y yo me quería centrar en algo que tomaron los tres, que tiene que ver con, tal como lo planteó Mariela, la ruptura, el binarismo cuestionado, ¿no? Las nuevas formas de la sexualidad y preguntarles a ustedes a ver qué piensan, porque yo pensaba que una de las claves es tratar de entender y de poder hacer una lectura de esto que se está manifestando sociohistóricamente, ¿no? Así como el primer feminismo luchó por la inserción laboral, derechos civiles, como el voto. Luego vino otro feminismo en los 60, 70 que plantea que las mujeres tienen sexualidad, que las mujeres gozan, ¿no? Las militantes feministas de los 60, 70, y que hay todo un arte
del feminismo de esa época, que representaban vaginas, como una representación de la sexualidad femenina que estaba oculta, silenciada, tapada. Entonces me preguntaba, bueno, ¿qué está pasando hoy? Me parece que a mí me interesó una de las cosas que dijo Gustavo, me parece que es la pregnancia de los significantes hombre-mujer como un intento de apertura de esa pregnancia, ¿no? Porque, bueno, se nos presenta en la clínica, bueno, yo soy hombre, pero quiero elegir en este aspecto, o yo soy mujer, pero en este aspecto, como ruptura de construcción de esa coagulación de siglos, como decía Gustavo. Esa la entiendo como una de las líneas. Otra que puede pensarse son los avances médicos que permiten estas transformaciones sean posibles, ¿no? Pero, ¿cuáles serían las claves de época? ¿Por qué en este momento se da esta apertura, ¿no? Si tiene que ver, supongo que nunca hay una sola respuesta, son varias líneas. Pero bueno, quería presentarlo para ver qué piensan ustedes. Gracias. ¿Alguno de ustedes tres, los expositores, tienen ganas de ampliar, de dialogar puntualmente con la pregunta de Irene? ¿O seguimos pasando y después damos otra vuelta? Yo podría si decir puede, algo muy dale, cortito. después yo. Respecto de la pregunta que hicieron recién, que hacía recién Irene, que bueno, lo dije medio rápidamente, pero yo creo que lo que está actualmente realmente, digamos, cambiando de un modo radical es los atributos que corresponden a lo masculino o femenino han ido cambiando en los últimos años, y creo que lo que actualmente se cuestiona mucho es la cuestión del binarismo, ¿no? Respecto del género, hasta en las propagandas lo escuchamos a esto. Me parece que hay como muchas corrientes cuestionando el binarismo del género, que no es algo nuevo. Hay muchas sociedades que incluyen otras opciones. Nosotros, porque estamos en esta cultura y suponemos que el modo de pensamiento es bueno, es para nosotros, pero bueno, hay otras culturas que incluyen otras opciones, aparte de lo masculino femenino. Creo que eso está cuestionado, la cuestión del género, ¿sí? Que no es lo que para nosotros es la sexuación, ¿no? Pero que son cuestiones de cambios de realidades que tenemos que ir haciendo lectura de eso. Bueno, nada más, así dejo el espacio. Sí, bueno, sí, un par de cosas que me inspiraron las intervenciones. Por un lado, la cuestión de los aforismos, ¿no? Que encontré en Leturdit una perlita que la puse en nota al pie en mi trabajo, que Lacan dice: mi preocupación es que los aforismos, que por lo demás me contento en presentar en capullo, hagan reflores de las fosas de la metafísica. ¿No? Miren cómo está ya ahí qué lindo para este foro esta cuestión, ¿no? Que se encapullo, que quiere decir algo que es, bueno, que es potencial, que es algo que es abrir, ¿sí? Como las flores chinas, hay que echarles agua, hay que dejar que abran, darles aire, perforarlas, ¿no? Perforar los aforismos. Y con respecto, estoy de acuerdo, bueno, esto que fueron planteando, ¿no? Tener en cuenta los discursos de la época para interrogarlos y para dejarnos interrogar, ¿no? También eso, dejarnos interrogar por eso. Y finalmente esto que dice Irene, la lectura que hago es que se está produciendo en este momento cultural un corrimiento
de, digamos, si tomamos en cuenta los dos cuadrantes superiores de las fórmulas de la sexuación, un corrimiento del lado izquierdo al lado derecho de las fórmulas. Es decir, hay una caída, un cuestionamiento al lugar del uno que establece la manera de gozar, ¿sí? Que se hace dueño de una manera de gozar, que plantea un patrón de goce. Esto es una lectura, ¿no? Y un corrimiento a la derecha en donde aparece justamente que no hay un patrón de goce. Y entonces esto produce, en principio, como todo movimiento cultural, un estallido que va hacia el lado contrario, completamente contrario, en donde casi en este momento cada uno puede hacer grupo de un modo de goce y juntarse con otras personas y nominarse de una manera, pero esto ad infinitum, ¿no? Pero que nosotros podemos leerlo como esta cuestión del no todo, ¿no? Como que no hay una sola forma de goce, y bueno, y esto es de la ética psicoanalítica, que el psicoanálisis es queer, digamos, ¿no? Es decir, cada uno goza como le parece, la cuestión es escuchar los obstáculos que cada uno tiene con respecto al goce, bueno, y lo acompañamos en el deseo y el goce singular de cada uno, hasta, por supuesto, el límite de la perversión, con el que no, digamos, ahí ya no, ahí nos detenemos, pero mientras cada uno quiera gozar de alguna manera, bueno, lo acompañamos a desobstaculizar lo que tiene en relación a esos goces. Bueno, hasta ahí. Bueno, gracias, Gustavo. Adriana Bagua. Hola, hola, sí, buenas tardes. Bueno, sí, quiero agradecerles a los tres expositores y también a esto que es el foro. La verdad que realmente nos ayuda a pensar juntos sobre todas las transformaciones respecto de las elecciones sexuales, de las nuevas parentalidades, y cómo, bueno, cómo podemos, también lo que decía Leopoldo, ¿no? Coincidir e ir pensando, sí, avanzando, digo así porque en todos escucho así una preocupación por la ética, por sostenernos como analistas en una ética, en la ética del psicoanálisis, en el caso por caso. Pensaba, y ya hace bastante tiempo, inclusive en un momento lo planteé en una de las reuniones de Convergencia, si Lacan, con las fórmulas de la sexuación, no se anticipó a esta época, no nos brindó una lógica para pensar bueno, las nuevas sexualidades o las nuevas elecciones de sexo, las parentalidades que se están dando en juego actualmente, a través de justamente esto, ¿no? De las fórmulas de la sexuación. Y inclusive si no podríamos pensar, a mí me gustó como lo dijo recién Gustavo, que hay un corrimiento de las fórmulas, digamos, del lado izquierdo al lado derecho. Digamos, si no hay inclusive una porosidad entre el tabique ese de quien se dice hombre y se dice mujer, si no hay una permeabilidad ahí, si él no nos ofrece esa lógica para pensar todas estas variaciones que en la clínica a veces llegan, bueno, colmadas de inhibiciones, de angustias, de dolor, y que nuestra ética nos permite precisamente afinar ahí en el caso por caso. Y más aún, ¿no? Cuando él ubica las categorías, ¿no? Por ejemplo, la categoría de la contingencia, del no todo, ¿no? Parecería que allí, justamente, ¿no? Desde un imposible, que el neurótico se ubica a veces, ¿no? En lo imposible de poder articular su goce al deseo, poder considerar en el caso por caso justamente la contingencia, ¿no? Del modo de que algo cesa de no escribirse, ¿no? En relación al goce. A mí me parece sumamente interesante
cómo lo estuvieron trabajando, cómo lo trabajó, bueno, Carolina primero, después Gustavo y también Mariela, digo, el último aforismo, ¿no? Creo que hay una distancia lógica interesante entre el primero, de la anatomía del destino, a el otro aforismo, ¿no? Que el ser sexuado no se autoriza más que por sí mismo. Y en relación a esto también pensaba, por la pregunta que se hace Mariela al final, por qué Lacan en el seminario 21 ubica esta fórmula en relación al analista, que no nos autoriza de sí mismo y de algunos otros, ¿no? Se autoriza de sí mismo y de algunos otros, y ligado a la contingencia, digo, y ligado al no todo, porque fijémonos, del lado de las fórmulas de la sexuación, del lado izquierdo, es cierto, hay una unidireccionalidad hacia el objeto. En cambio, del lado femenino, tenemos que hay una bifurcación, ¿no? Al significante, al falo simbólico, y al significante del otro barrado, de la falta en el otro, del otro barrado. Entonces, allí yo creo que existe realmente en el analista, digamos, el estar analista, como también me gusta decir, esa posibilidad de no algo unidireccional, sino de una bifurcación en relación a pensar las modalidades del goce. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, gracias, Adriana. Santiago Deus. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer a los integrantes del foro por traer al debate las preguntas que hacen falta. Y bueno, muy buenas las presentaciones de Caro, de Gustavo y de Mariela. Pensaba en qué lazo podíamos establecer entre los significantes principales de la convocatoria, ¿no? Autorización, destino y falo. Pensaba en un lazo, por cierto equívoco, que uno podría decir, bueno, si el destino no es la anatomía, ¿acaso no es la autorización el destino? Y bueno, por lo menos desde el discurso del psicoanálisis, o desde un análisis. Y esta autorización del sí mismo, ¿no? ¿Cómo pensar el sí mismo? Bueno, Isidoro escribió un libro al respecto, y pensaba si este sí mismo, en función de lo que presentaron los colegas y también con la conversación posterior, ya no ligado tanto al lado falo, sino al otro lado, al lado mujer, más en relación con el objeto A, y desprendido en torno a la falta en el otro, y también a lo que Caro traía de las letras, en tanto borde, en tanto litoral, y en tanto también lo que las letras no pueden nombrar, ¿no? Y que queda ahí como también en suspenso, y como uno diría, a seguir construyendo o a seguir reescribiendo quizás toda la vida. Bueno, no, nada más. Gracias. Alejandra Rodrigo, ¿no? Porque sí, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo les va? No, estaba esperando a Laura y no la podría encontrar a Laura. Sí, pero sí, por eso te dije. por ahí algo le pasó. Sí. Bueno, sí, Mariela. Laura. Bueno, aquí estás. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias al foro. Me sumo a los agradecimientos y felicitaciones a nuestros colegas que han presentado sus posicionamientos y sus interrogaciones. Yo también, bueno, trayendo un poco, recogiendo estas presentaciones, es lo que me fue surgiendo, se los comento, respecto a que estamos incluidos, como estamos en la transferencia, estamos incluidos en las lecturas que hacemos de las teorías, de la teoría, de los posicionamientos, estamos incluidos posicionándonos respecto de cómo concebimos, de cómo leemos la sexuación, lo que implica las invariantes y las variantes de nuestra teorización. Entonces, la cuestión que traía, y voy después a la pregunta, o a lo que me surgía, es que justamente si nosotros nos posicionamos religiosamente, o sostenemos, como decía Carol Enigma, hasta el no binarismo puede ser tomado religiosamente. O sea,
no depende de los conceptos ni de las temáticas, sino justamente de nuestra enunciación en los dichos que traigamos y nuestro modo de posicionarnos respecto de desde dónde se lee lo que se lee. Bueno, esta es una cuestión que quería plantear y traía la cuestión que refería Mariela respecto de que el falo es un significante y que no depende del sexo, ¿no? Y me parece que esto es central porque justamente alrededor de esto, me parece a mí, como invariante se juega la cuestión del binarismo y del no binarismo. O sea que el no binarismo no deja afuera el falo. A ver, otra cuestión que quiero plantear es que para mí no es lo mismo autorización que declaración de sexo. Yo tengo entendido que son dos cuestiones que se pueden intersectar, pero pueden suceder una sin la otra, ¿no? Respecto de esto, entiendo que las diversidades y nuestra actualidad nos presenta nuevos desafíos. Y estos nuevos desafíos me parece que tenemos que tomarlos, recoger el guante, interrogarlos y avanzar. Porque me parece que hay un temor y una resistencia al avance respecto de la universalización o el borramiento del decir singular. Nosotros podemos escuchar a un analizante trans sosteniendo que allí se juega un decir singular. Y me parece que hay una cuestión resistencial en el discurso que algunos analistas podemos sostener al temor de ser determinados conceptos universalizados, ¿no? Y tomados como verdades únicas. Entonces, esta es otra cuestión. El asunto es la identidad, no es si el falo es o no un significante, es cómo se posiciona cada quien ante ese significante primordial. Ahora, yo quiero traer, por ejemplo, la necesidad de poder tomar las nuevas herramientas que tenemos para leer, las nuevas herramientas lógicas. Yo he trabajado bastante en la lógica borrosa, que daría cuenta del no binarismo, que no excluye al binarismo, pero son nuevas lógicas que nos aporta justamente los nuevos discursos para poder entender cómo alguien puede bascular entre el lado femenino y el lado masculino sin necesidad de posicionarse de un lado y del otro, o sea, la lógica borrosa. Y traigo otra cuestión que a mí me llamó poderosamente la atención, y se los quiero comentar por ahí, ustedes ya lo saben, que es cómo el marco legal, social, jurídico, científico de la medicina también acompaña estas nuevas modalidades, nuevas presentaciones, al punto tal de que cuando una persona va a cambiar su nombre en su documento y en su partida de nacimiento, la ley, ¿no?, le permite, o la ley establece, que se anula la partida de nacimiento originaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nació más esa persona de un papá y una mamá llamado fulano y fulana. Que la partida de nacimiento da acta de nacimiento a partir del momento en que se inscribe como sexo, como el nuevo sexo masculino, por ejemplo. Entonces, esto también nos debe una interrogación y un avance respecto de cómo podemos empezar a pensar estas cuestiones en un discurso y en un marco que excede nuestro campo estrictamente como psicoanalistas. Bueno, les quería comentar este dato porque a mí realmente me asombró enormemente de cómo se puede borrar el acta de nacimiento respecto de un nombre y un sexo con el que es anotado esa persona o anotada de una manera, de un plumazo, ¿no? Digo, ¿qué consecuencias para la subjetividad trae esto? ¿Qué consecuencias?
Bueno, hasta acá, gracias nuevamente. Caro, ¿vos querrías decir algo ahora? Sí. Cortito, muchas gracias por todos los comentarios que vienen haciendo todos. Ale, después me voy a poner en contacto con vos por este asunto de la lógica borrosa que me interesó muchísimo. Me quería retomar algo que lo dijimos los tres, digamos, ¿no? Yo lo había dicho a mi manera, los colegas lo dijeron a la suya. Obviamente no se trata de ser aceptados por algo que efectivamente, como decían recién, se puede volver una nueva moral. Seamos no binarios, seamos sexofluidos, seamos, ¿no es cierto? No se trata, ese no es el lugar del psicoanálisis. Pero tampoco me parece que sea muy propiciatorio estar en el lugar de los dinosaurios, o sea, quedar pegados de pronto al Opus Dei, al higienismo, o a las, ¿no? Me parece que, porque lo que observo, o por lo menos lo que en mi práctica, y en intención y en extensión me está mostrando, es que no somos consultados. Por ejemplo, cuando estuvieron en debate en el Congreso las leyes por la cuestión de la identidad de género o el matrimonio igualitario, etcétera, leyes enormes, no se le preguntó a las escuelas de psicoanálisis o a la asociación psicoanalítica qué clínica teníamos, qué opinión teníamos, como vimos que ante el tema del aborto hubo tanto debate. Entonces, me parece que si no somos consultados, hay una pregunta que tenemos, no para que nos acepten, no para que el psicoanálisis entre aceptado. Sabemos que nuestra posición es de subversión, es difícil, y está bien que sea así. Y después otra cosa tan importante que está pasando, sobre todo en las universidades, diría en la UBA, no necesariamente en las privadas, donde hay un fuerte rechazo a las cátedras de psicoanálisis. Nosotros no estamos allí, sabemos que nuestra historia escuela freudiana quedó afuera en el reparto de tareas, quedamos afuera de la UBA, estamos en algunas universidades privadas donde esto no pasa, pero digamos, si los estudiantes no quieren saber nada del psicoanálisis, van a las cátedras, eligen las cátedras TCC, neuroanatomía, neurológicas, etc., me parece que es para preguntarnos, porque efectivamente, como decía Leopoldo, etc., hay que entrar a ese diálogo, hay que entrar al diálogo manteniendo nuestras diferencias, nuestra atención, pero nadie nos invita a la mesa para dialogar. Entonces, realmente creo que a nivel enseñanza, a nivel transmisión, a nivel formación de analistas, tenemos que repensar alguna cosa del estilo, alguna cosa de cómo hacer pasar la lógica, para la formación de nuevos analistas, porque si no hay analistas, no hay psicoanálisis. Eso, nada más. Bueno, Patricia, después Clara y Vanessa, ¿bajó la mano? Vanessa, parece que sí. Bueno, Patricia. Debe haber tenido que... Bajé la mano porque me parece que hay poco tiempo para que puedan... Dale, ¿sí? dale. Patricia. Bueno, no, quería decirles que me encantó este debate, me encantaron las exposiciones, me gustó mucho, Caro, esta serie que vos armás a partir del aforismo, que no es un destino tampoco el superyo, que no es un destino tampoco las impulsiones, así como no es un destino la anatomía, o sea que nuestra práctica y nuestro discurso justamente objeta la cuestión del destino en varios ¿no? En varios rubros, vamos a decir así. Entonces me gustó cómo pusiste esto en la clínica, ¿no? En distintas situaciones, cómo abrir esas fijaciones y encontrar nuevos sentidos, ¿no? Entonces, de esa manera se objeta el destino. Gustavo, no te veo, allá estás. Me gustó el subrayado que hiciste de lo no fijo, de lo no destino, de lo a medias en tu exposición, ¿no? Y esto que dijiste al final de, bueno, que nuestra función es acompañar a cada uno en su forma de goce hasta el límite, ¿no? Ahí pusiste hasta el límite de la perversión. Me gustó esa puntuación.
Y Mariela, varias cosas, pero digamos, este poner en par, ¿no? La autorización de sexo y la autorización del analista, bajo el eje de que no es lo mismo ser que estar, ¿no? Que podemos estar analistas de a ratos, no ser analistas, y que también esto habla de las posiciones permeables, ¿no es cierto?, en el lado masculino o el lado femenino. Y por ahí dijiste algo que me gustaría que lo tengamos en cuenta, como para abrirlo y para pensarlo, que es esta cuestión de pensar nuevos modos de nominar que no arrastren tanta historia y con tanto condicionamiento, ¿no es cierto? Que no sea por ahí lado hombre o lado mujer. Estaría bueno poder seguir en esa línea y poder pensar, ¿no?, nuevas formas de nombrar. Bueno, les agradezco muchísimo, me parece un debate muy bueno en la escuela y nos lo debíamos. Ya empezó. Clara. Bueno, gracias. Bueno, con toda simpleza y profundidad, gracias al foro, gracias a los participantes. Así, trabajar en la escuela es hacer escuela, a mi modo de ver. Esto para poder retomar algo que dijo Irene Gil, que quisiera dejarlo abierto, quisiera subrayarlo, no perderlo de vista, y me parece que el foro es el lugar indicado como para resaltarlo, y es la pregunta sobre cuáles son las claves que podríamos llegar a entrever en alguna lectura posible, cuáles son las claves de época, que lo que ahora se da, digamos, como que permite esta apertura, ¿sí?, que nos trae esta problemática que hoy tratamos en el foro. ¿Cuáles son las claves de época? Y esto engarza, digamos, esto es lo que quiero dejar como abierto a un próximo debate, porque estoy de acuerdo que las fórmulas de la sexuación, los aforismos, las cosas planteadas por Lacan en relación a lo que hoy se trató como tema central en este foro, hay un anticipo, sin duda, que nos permite debatir de esta manera, que allí tenemos algo también que nos posibilita leer claves. Pero hay algo que dijiste, Carolina, recién, que quiero que lo veamos también como una invitación a pensar esto de ¿por qué nadie nos invita? Llegó menos mal, digamos, hay fiestas a las cuales no me gustaría ser invitada, ¿no? Lo digo así, digamos, con un humor medio ácido, porque ni el lugar de los dinosaurios, ni tampoco de los sometidos a las convenciones. El psicoanálisis sigue siendo subversivo. Y yo creo que no somos invitados porque además generamos demanda con nuestro deseo, y se ve que nuestro deseo sigue encauzado en la subversión del sujeto. Y desde ahí, diría, yo no me preocuparía por repensar algo del estilo, sino siempre, en todo caso, la invitación es a no sacar los pies del plato del psicoanálisis. Y seguramente no vamos a ser bienvenidos ni en el campo de la legislatura, donde se hacen las leyes, ni tampoco demasiado bienvenidos en el campo de la universidad. Entonces, en ese sentido, creo que el foro, y lo que vos dijiste justamente hoy, ¿no?, invita y nos invita a seguir poniendo en causa nuestro deseo. Por ejemplo, las lógicas borrosas, esto que trae Ale, que es sumamente interesante y que abre una puerta y una posibilidad de pensar esta misma pregunta, una de las preguntas que vos trajiste. Bueno, esto era lo que quería decir y agradecerles inmensamente que estemos trabajando de esta forma, con tanta soltura y frescura, temas tan importantes. Muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado al fin de nuestra reunión. Agradecemos muchísimo a los expositores y todas las participaciones y preguntas que después se fueron agregando.
Excelente reunión. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas las exposiciones, muy interesantes. Gracias. Dejen los trabajos en biblioteca. Claro. Por favor, sí, por que favor. la puedan enviar. Sí. Buenísimo. Excelente trabajo. Gracias.